Querido Padre, te damos gracias, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque tú te mereces toda gloria, todo honor y toda la alabanza, ya que eres digno de merecerla, Señor. Hoy estamos aquí como pueblo tuyo, como tu iglesia amada, dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a recibir, Señor, de lo que tú tienes para darnos el día de hoy. No sin antes agradecerte por las ofrendas, por todo hermano que lo hizo con disposición de corazón, como lo dice tu palabra, con alegría en su corazón, con generosidad, Señor. Y oramos que sigas bendiciendo la economía de tu iglesia, las entradas económicas de cada hermano, en sus labores, en sus trabajos. Esté siempre tu bendición, oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que seas abriendo nuestros oídos, que seas preparando nuestros corazones para recibir tu palabra santa en el día de hoy, Señor. Perdona todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, todo aquello, Señor, con lo cual te hayamos ofendido, todo acto, todo pensamiento pecaminoso de nuestro corazón. Hoy, Señor, lo confesamos ante ti y pedimos que tú nos perdones y nos limpies, oh Padre, para recibir con corazón limpio tu santa palabra en esta mañana. Todo esto, Padre, lo suplicamos y lo pedimos a ti en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo, o más bien, algunos la atribuyen a Pablo, vamos a dejarlo así, a la carta de Hebreos. Vamos a la carta de Hebreos, capítulo 11, que es el capítulo que estamos estudiando, y hoy vamos a estar abordando los versículos del 23 al 29. Téngalo allí y en su momento lo vamos a ir leyendo, como lo hemos estado haciendo en los últimos domingos. Capítulo 11, desde el versículo 23 hasta el versículo 29 vamos a estar el día de hoy. Ya todos lo tienen allí, ¿verdad? Bien. Hasta el momento hemos examinado el ejemplo de fe, la vida de fe de varios hombres del Antiguo Testamento, hombres de Dios, mujeres de Dios también, que aquí se mencionaron, a Sara. Y hemos aprendido de la fe de Abel, de la fe de de la fe de Noé, de la fe de Abraham, de la fe de Isaac, de la fe de Jacob y de la fe de José. En el día de hoy veremos un nuevo ejemplo de fe en la persona de Moisés. Hoy vamos a hablar un poco de la fe de Moisés. Y para ello entonces sí, vamos a comenzar leyendo lo que dice el versículo 23, porque el autor también el ejemplo de fe de sus padres. Observe con atención cómo dice el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Observe eso. El ejemplo de los padres de Moisés, el ejemplo de fe de los padres de Moisés. Y es importante lo que hace el autor sagrado, porque si Abraham, dentro del pueblo judío, era respetado por ser el hombre que Dios escogió para fundar a la nación, Moisés también era una persona importante, de alta estima, porque fue a quien Dios usó para traer la ley, y fue también el hombre que Dios usó para libertarlos de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Así que introducir ahora el personaje de Moisés como ejemplo de fe sabemos que fue inspirado también por el Espíritu Santo a este autor. Y comienza con un entorno donde se aprecia, como lo acabo de mencionar, la fe de los papás. ¿Quiénes eran los papás de Moisés? Eran Amram y Jocabed era su madre, ambos pertenecientes a la tribu de Leví. Así que en el tiempo del nacimiento de Moisés,
Todos sabemos que debido al incremento de la población del pueblo de Israel en Egipto, hubo un rey, un faraón, que lanzó un decreto demoníaco, un decreto malvado, un decreto diabólico, y era que todo hijo varón de los hebreos fuera aniquilado, fuese lanzado, fuese muerto en su nacimiento, arrojándolo al río Nilo. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 1, versículo 22. Y esto era un ataque frontal a esa promesa que Dios le había dado a Abraham y al pueblo judío como tal, de que ellos iban a tener un crecimiento. ¿Sí recuerdan la promesa que Dios le hace a Abraham? Dice que de ti haré una nación grande, una nación numerosa como las estrellas que están en el cielo y como la arena que está a la orilla del mar. O sea, la promesa de Dios era una nación numerosa. Y a este rey decretar lo que decretó de matar a los varones, estaba lanzando un ataque frontal a que el pueblo se siguiera creciendo. Y un ataque directo a la promesa de Dios, a esa promesa que Dios había establecido. Así que vemos que en medio de este panorama, estos padres, este hombre y esta mujer, tienen una muestra de fe. Tienen una evidencia de su fe. Y es que ellos, como dice aquí, ellos por la fe, dice aquí que cuando nació Moisés, ellos lo escondieron. ¿Qué hicieron estos padres? Ellos escondieron, ¿verdad?, lo que ese niño, creyendo ellos y confiando en la promesa del Señor, y que ellos sabían lo que significaba ese niño, no solo para ellos como padres, sino para el pueblo de Israel, porque era una confirmación de cada acontecimiento que Dios ya había revelado a sus antepasados. Y ellos conocían, estos padres conocían lo que significaba un niño como don de Dios, como un regalo divino. Que más adelante, ¿verdad?, lo que estos hombres entendieron, lo que esta pareja entendió, fue recogida por David en uno de sus salmos. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y otro salmo dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Estos padres entendieron lo valioso que es un hijo ante Dios, porque es un don de Dios, es una bendición de Dios. Y por esa causa, el hijo que había nacido, aunque aquí el escritor dice que ellos lo vieron como, lo vieron que era niño hermoso. Aquí la palabra que es traducido como niño hermoso no tanto se refiere a su aspecto físico, sino a lo valioso, al valor que para esos padres tenía ese niño. Y no podemos descartar que posiblemente Moisés fuera un niño bonito, físicamente hablando, pero para sus padres era algo muy valioso porque era un don que Dios les estaba dando, que Dios les estaba entregando. Y su fe, la fe de ellos, los impulsa a conservar a ese niño, aunque podría significar la muerte para ellos a causa del decreto de Faraón. Ponía en peligro sus vidas. Sin embargo, hermanos, ellos no tienen miedo y Dios, ese hijo que les dio, ellos sabían que si Dios se los dio, Dios también tenía el poder para guardarlo y para preservarlo con vida. Y ellos actuaron en fe. Hicieron ese plan que diseñaron, ¿verdad? ¿Cómo manifestaron la fe estos padres? En entender que aunque Faraón tenía poder para matar
a sus hijos y que ese poder era absoluto, era fuerte, era evidente, ellos sabían y entendían que Dios tenía un poder mucho mayor que el de Faraón. En eso manifestaron la fe y que Dios, por tanto, podía proteger a este niño y también a ellos del poder de Faraón al desobedecerlos. Este ejemplo de fe tuvo que haber influido, hermanos, positivamente en la vida de Moisés, porque cuando hay unos padres de fe, esa fe ellos la inculcan también en los hijos. Cuando hay un hogar donde ese padre y esa madre son hombres de fe, mujeres de fe, esa fe también la transmiten a sus hijos. Recuerde lo que dice 2 de Timoteo 1:5, refiriéndose a Timoteo, cuando Pablo le escribe: trae a memoria la fe no fingida que hay en ti. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No que la fe se transmita de generación en generación como por acto genético, o que la fe que yo tengo te la traspaso a ti, no, sino, o sea, habla de la influencia que marca cuando hay en un hogar unos padres piadosos, cómo inculcan la fe en sus hijos. Y aunque crezcan, esa semilla sembrada va a arrojar frutos. Fue lo que pasó con Timoteo en la cita que acabamos de leer. Entonces, durante 3 meses, hermanos, ellos mantuvieron escondido a este bebé, aunque suponía un gran peligro para su vida, para su familia, para su casa y, si es posible, para toda una tribu. Pero cuando ellos ya vieron que no podían guardarlo más, ellos idearon un plan. Y ese plan también mostraba la fe, porque ustedes sabrán que luego, conforme a la provisión de Dios, colocan al niño en esa arquilla, en esa cestilla que la calafatean con brea, ¿cierto? Y lo colocan allí en un carrizal en el río que luego va a ser encontrado por la hija de Faraón. Pero eso no fue solamente, eso fue planeado. Porque la niñita, la hermanita María va ahí al lado persiguiendo la arquilla, y cuando llega donde ellos querían que llegaran, que era donde se bañaba la hija de Faraón, y fue encontrada, y esta mujer, la niña enseguida le propuso: yo tengo a quien te pueda ayudar a criar a ese bebé. Pero todo eso, hermano, también sabemos que fue guiado por la providencia de Dios. Pero mire todo lo que ellos hicieron por fe. Así que sus padres, también es digno aquí destacar, y lo hace el escritor, destacar la fe que mostraron los padres de Moisés. Ahora vamos entonces sí a Moisés. ¿Qué es lo que nos muestra el texto, o qué nos tiene que decir el escritor sagrado con relación a la fe de Moisés? Vamos a comenzar leyendo el capítulo 24, porque aquí nos muestra 2, 3, 4, como 6, se nos dice aproximadamente, no la contabilicé, pero ayúdenme a llevar la cuenta ustedes ahora, 6 cosas que Moisés hizo como acto de fe. Lo primero que Moisés hizo como acto de fe fue que renunció a la alta dignidad que él ostentaba por ser hijo de la hija de Faraón. Mire lo que dice el versículo 24. Por la fe Moisés, ¿qué? Hecho ya grande, cuando él crece, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés había llegado a alcanzar una alta dignidad en Egipto. Moisés no era cualquier pintado en la pared, era una persona de alta dignidad en Egipto. Había sido adoptado por la hija de Faraón, y de ahí que le dan el calificativo de que era hijo de la hija de Faraón, que expresaba no solo un hecho familiar histórico,
sino un título de dignidad en Egipto. El dueño absoluto de Egipto, que gobernaba el imperio en ese entonces con poderes absolutos, era el faraón. Pero junto a él, junto a faraón, estaba en importancia social, en igualdad de importancia, estaba la reina también. Le seguía en orden de importancia, que era la esposa real, la esposa del gran rey. Y no solo la esposa, sino también su familia, su casa y sus propiedades personales ocupaban un lugar destacadísimo en la corte del Egipto de aquel entonces. Las reinas de Egipto, allá había una costumbre, los faraones tenían una costumbre de que se casaban con sus propias, entre ellos, con sus propias hijas, se emparentaban siempre con faraón, ya que ellos se casaban también con sus hermanas, a veces lo hicieron con sus propias hijas. Entonces la importancia de la reina radica en que ella transmitía, era transmisora de esa legitimidad como corregente o como persona que estaba también en el poder en la historia de Egipto. Y aquí cobra importancia, voy a hablar un poco así rápidamente de historia, una de estas reinas llamada Hatshepsut, que vivió alrededor del año 1501 a 1480, que no vivió, sino que estuvo en el poder desde esos años, del 1501 a 1480 antes de Cristo. Y no debemos olvidar otros nombres de mujeres en estos cargos como Nefertari, que era la esposa de Ramsés II, y otras muchas más. Entonces existe la posibilidad de que la que se encontró a Moisés fue la hija Hatshepsut, que fue princesa y luego reina regente de la dinastía 18ª, hija de Tutmosis I. Y es probable que ella fue esa princesa que adoptó a Moisés, y en ese caso, como hijo mayor, Moisés tenía una gran posibilidad de haber llegado al trono de Egipto. Entonces, no es de extrañar que el hijo adoptado por la hija de Faraón fuera educado, fuera tratado con esa dignidad, educado en la educación más avanzada de ese entonces, en las ciencias que manejaban los egipcios, y fuera tratado como un príncipe de sangre real. Algunos piensan que Moisés había podido llegar al trono si su madre adoptiva se hubiera convertido en la esposa de Faraón. Pero eso es una hipótesis. Sin embargo, dejando al lado esta hipótesis, que no puede probarse, el hecho concreto es que sí tenía una posición alta Moisés, y que estaba revestido de una dignidad que lo convertía en una persona muy importante en la sociedad de aquel entonces. Este fue sin duda, como dijimos, educado con la mejor educación en las leyes, en la administración política, en la administración militar. Sin embargo, hermanos míos, en una posición tan elevada, ya grande a Moisés, viviendo así como lo describe aquí la Escritura, por alguna razón especial, dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y ser llamado aquí, esa expresión, ser llamado hijo, ser llamado, es tener esa condición. Entonces Moisés rehúsa ser llamado, es equivalente a decir que Moisés rechaza la condición social que él ostentaba en ese entonces. Y todo parece ser, hermanos, que el corazón de Moisés se sentía o que había desaparecido ese afecto por esa identidad, y esa identidad egipcia de estas cosas que acabo de mencionar, y él siente una identidad con su pueblo natal, con su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque seguramente él fue enseñado por sus padres en las costumbres, en
en la ley, bueno, no existía la ley de Moisés, de hecho él es el que va a ser usado por Dios para traerla, pero en lo que esas promesas que Dios le había hecho a los antepasados, a sus padres, Moisés fue receptor de ellos. ¿Por qué? Porque hubo unos padres que creyeron a Dios, unos padres piadosos que se encargaron de transmitirle a Moisés todo el conocimiento de Dios y toda la fe en Dios que ellos tenían hasta ese momento. Entonces Moisés se identifica, ¿verdad?, con su pueblo, con el sufrimiento de su pueblo, y ese sufrimiento que Moisés percibe en su pueblo fue el detonante que pudo haberlo llevado a tomar esa decisión de rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón para identificarse plenamente con su pueblo como esclavo. Y sigue diciendo el versículo 25 y 26 que Moisés, además de rehusar a este título de dignidad, Moisés escoge el maltrato, prefiere ser maltratado y prefiere ser vituperado. Dice el versículo 25 y el versículo 26 que escogiendo Moisés o escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y si alguien tenía tesoros, hermanos, eran los egipcios. ¿Oyó? Que todavía esas tumbas y esas grandes construcciones que ellos realizaron cuando ese imperio estaba en la mejor, causan admiración al día de hoy. Todo de oro, cuestiones de oro, de perlas preciosas, hasta los cajones donde enterraban a los faraones, lo forraban de oros, lo forraban de piedras preciosas. Y Moisés rehusó a todas esas riquezas y prefirió escoger el vituperio, dice aquí. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés hace eso? ¿Cómo manifiesta su fe aquí Moisés? Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En dónde tiene puesta la mirada tú, hermano? ¿O en dónde tenemos puesto nosotros puesta nuestra mirada? ¿En las cosas de aquí terrenales o las tenemos puesta en el galardón? Con toda seguridad, Moisés conocía su origen y cómo Dios lo salvó milagrosamente, así como las promesas que Dios le había dado a sus antepasados sobre el pueblo o tocante al pueblo de Israel. Su propia vida era la evidencia de poder y fidelidad de Dios porque Dios lo guardó. Y yo creo que Moisés, según lo que dice aquí todo esto que estamos leyendo, creía en las promesas de Dios. ¿Cuál era ese galardón que Moisés estaba viendo? Pues las promesas que Dios le había dado a sus antepasados. De ser una nación grande, de recibir una tierra en heredad, de que a través de ellos Dios iba a bendecir a todas las naciones, como se lo prometió a Abraham y a todos los demás recipientes de la promesa de Dios. Ahora, hermanos míos, la fe demanda que nosotros renunciemos a lo temporal para asumir valores eternos. Repito, la fe demanda renunciar a lo temporal para asumir, para abrazar lo que realmente vale, que es lo eterno. Mire que Pablo, hablando de estas cosas, dice en Filipenses: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mire cómo Pablo aquí nos enseña en dónde debemos poner nuestra mirada como cristianos. En el galardón. Amén. En el galardón. La fe común de todos los creyentes es también motivo de identificación entre ellos. Nosotros tenemos una fe que es común. Y eso nos identifica como cristianos, como creyentes. En el caso de Moisés, sus hermanos, los del pueblo hebreo, estaban sufriendo. Y esa fe de Moisés la manifiesta identificándose, sintiendo esos sufrimientos y también decidiendo sufrir con ellos. Moisés decide salirse de la comodidad del palacio, de la corte, para irse a vivir en medio de su pueblo y sufrir con ellos. Es decir, que él prefirió aguantar juntamente los males con el pueblo de Dios que vivir esa bonanza licenciosa de la sociedad egipcia y de esa posición que él hubiese logrado alcanzar, que ya tenía y que lo hubiese podido escalar en medio de esa sociedad. Así que para Moisés, como creyente fiel, Israel era el pueblo de la promesa. ¿Qué es lo que entiende Moisés? Moisés entiende, no es Egipto el pueblo de la promesa, es Israel el pueblo de la promesa. Mi pueblo es el pueblo de la promesa. Es la nación que Dios ha escogido para cumplir lo que él ha prometido. Y entonces Moisés, a pesar de que Israel estaba siendo oprimido, decide ¿qué? Ser oprimido junto con él. Entonces Moisés renuncia a esos honores que él hubiera podido alcanzar en el pueblo de Israel cuando fue liberado también, y prefiere el deshonor que implicaba o que significaba estar en cautiverio junto con sus hermanos, los israelitas. Y todos sabemos que esto se cumple, no tarda en cumplirse como consecuencia de la muerte del egipcio, cuando él intenta defender a su compatriota de un egipcio que lo estaba maltratando y lo mata. Y entonces le trae una consecuencia. Moisés huye a la tierra de Madián porque esto provocó la ira de Faraón, quien buscaba matarlo. Y comienza sus padecimientos allí, ¿verdad? La situación de privilegio dio paso a una situación de peligro, ¿cierto? La situación de lujos dio paso a una situación de pobreza total. Porque Moisés salió con una mano adelante y con la otra detrás. Se fue con la ropa que tenía quizás. Y pasó de tener todo a no tener nada. De ser respetado por todo el mundo, ahora a ser un prófugo, a ser perseguido. Un cambio diferente, o sea, una diferencia total, un cambio abismal. Todo esto, dice el texto bíblico, que se produjo porque Moisés lo eligió así. Y lo eligió ese desprecio por un acto de fe que él tuvo. Él prefirió el desprecio a seguir practicando, a practicar el pecado. No significa, hermanos, no es lo que está tratando de decir el texto, que vivir en la corte egipcia fuera un acto pecaminoso en sí, como tal, sino que Moisés sabía que la vida en esa corte era gozar de los deleites temporales del pecado. No quiere decir, repito, que tener ese cargo, ser ese alto dignatario en la política de un país sea algo pecaminoso como tal, porque entonces en ese caso los cristianos no pudiesen
Daniel no hubiese podido estar en los lugares que ocupó, Isaías no hubiese podido estar en los lugares que ocupó. No es el hecho, sino a veces incluso esos puestos, esos cargos pueden ser utilizados para beneficio del pueblo de Dios, para beneficiar a los hombres o a los hermanos en la fe, como ocurrió con Daniel, ¿verdad? En el caso de Daniel. Pero aquí aparentemente Moisés pudo haber hecho mucho más por sus hermanos, aparentemente lo digo, siguiendo en esa posición de privilegio, pero sin tener que integrarse en el grupo de los esclavos y de los oprimidos, que no tenían ningún derecho personal. Pero para Moisés entiende que había un deber que él tenía, el cual era el deber de ayudar a la liberación de sus hermanos, antes de permanecer en su posición social, que para él hubiese sido un pecado. Aquí se le llama los goces temporales del pecado. Ahora, eso no quiere decir tampoco que Moisés hubiese practicado el pecado que practicaban los egipcios en sus muchas maneras que tenían, sino simplemente que permanecer allí, en esa posición privilegiada, no hubiera provenido de la fe. Y como dice Romano, lo que no es de fe es pecado, lo que no proviene de la fe es pecado. Los goces que el mundo provee son temporales, son por poco tiempo. En cambio, la fe otorga valores y un galardón que son eternos. No se dice cuándo ocurrió esto, pero Esteban en el libro de los Hechos, cuando se refiere a Moisés, dice que Moisés tenía aproximadamente 40 años cuando esto ocurre. Y fue Dios quien hizo nacer, porque esto no lo produjo Moisés porque Moisés era Moisés, tampoco entendemos que Dios es el que produce el querer como el hacer. Es Dios quien hace nacer en el corazón de Moisés ese deseo de identificarse con su pueblo y ese deseo de servir a su pueblo y de renunciar a las cosas temporales por las eternas. A los goces del pecado por el maltrato que como pueblo de Dios estaba viviendo. Y solo eso, hermanos, puede ser comprendido en la dinámica de la fe. Humanamente hablando, ¿quién haría eso? Pero fíjense cómo Moisés manifiesta su fe aquí, según lo que nos dice el escritor de Hebreos. Cuando Moisés renunció a todo lo que tenía, lo único que Moisés veía era pura dificultad. Veía peligros, veía pobreza. Sin embargo, la visión de la fe le daba una confianza necesaria para hacer lo que él sabía que Dios había prometido a su pueblo de ser liberado. Nosotros vimos que el domingo pasado, que precisamente uno de los actos de fe de José fue decir y de decirle, advertirle a su hermano y de decirle, mire, Dios pronto visitará a su pueblo y vamos a salir de aquí. Cuando se cumpla el tiempo de Dios, vamos a salir de aquí. Lo único que pido es que no dejen mis huesos aquí en Egipto, que me lleven mis huesos, mis restos, junto con ustedes. ¿Se acuerdan que vimos eso? Eso fue uno de los... Y esas palabras seguro que las asimilaron sus padres y se las transmitieron a Moisés. De que pronto el pueblo iba a salir de Egipto e iba Dios a liberarlos de su calidad de esclavos. Y que recibirían esa promesa de la tierra que Dios había determinado conforme a lo que Dios le había prometido a sus antepasados, a sus antecesores. Siguiendo, hermanos, con el texto, dice que las riquezas de la fe no coinciden con las riquezas del mundo. Versículo 26. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Moisés tenía como mayor riqueza que la vida próspera y confortable de los egipcios, el vituperio de Cristo. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque esta expresión, el vituperio de Cristo, para muchos genera dificultades, ya que da a entender como si Moisés conociera lo que Cristo iba a padecer cuando viniera a morir por su pueblo. Entonces, hay una pregunta: ¿en qué sentido debe entenderse Cristo aquí? Y, aunque había promesas para la venida del Mesías, todavía la revelación sobre los acontecimientos de ese vituperio que Cristo iba a experimentar no eran tan extensas, no eran conocidas. Entonces, eso se iba a saber con más detalle, era muchos años después, a través de la revelación que Dios le entregaría a algunos profetas como Isaías, por ejemplo, donde Dios describe exactamente, si usted lee el capítulo 53 del libro de Isaías, describe, ¿verdad?, de manera gráfica, de manera clara, todos esos padecimientos que Cristo iba a experimentar. Entonces, ¿en qué sentido aquí se puede entender lo del vituperio de Cristo? Y la mayoría de autores, la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que Cristo se equivale aquí, el término Cristo equivale a ungido, ¿verdad? Todos sabemos que el término Cristo equivale a ungido, término que se aplica también al pueblo de Israel. Por ejemplo, en el Salmo 89, 51, el salmista dice: porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Y aquí hace referencia aquí el escritor del Salmo a Israel como ungido de Dios, porque el pueblo de Israel es el ungido también de Dios. En el sufrimiento, por ejemplo, del pueblo de Israel, en el sufrimiento que estaba experimentando el pueblo de Israel, había una identificación con el Mesías, ya que en toda la angustia de ellos, dice Isaías, refiriéndose a su pueblo, él fue angustiado, Isaías 63, 9. Así que en este sentido, el vituperio de Israel era en cierta medida como consecuencia de la identificación de Dios con su pueblo. Y en ese sentido también era el vituperio de Cristo, el vituperio de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios se identifica con el pueblo de Israel en la antigua dispensación como un padre, ¿cierto? Como un padre. De ahí que a Faraón se le diga: Israel es mi hijo, mi primogénito, en Éxodo 4, 22. Y en ese periodo de esclavitud en Egipto y la salida de esa esclavitud, Oseas, el profeta Oseas, se aplica luego a Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando dice Mateo, que Mateo lo que hace es citar a Oseas, refiriéndose a Cristo cuando Cristo dice que va a Egipto? Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se acuerdan que ese pasaje de Oseas que se aplica a Israel, Mateo lo aplica también a Cristo cuando es llevado, que lo está persiguiendo Herodes para matarlo? Entonces, en ese sentido, es la identificación que Dios tiene con su pueblo, en que lo mira como si también fuera el padecimiento del mismo Dios o del mismo Cristo. Y Moisés, al identificarse con el padecimiento de su pueblo, es lo que da a entender al autor que se identifica con el vituperio de Cristo. Así que no cabe duda, hermanos míos, que Israel, en el contexto profético del pasaje donde Mateo tomó el texto, está representando a Jesús, que es el siervo perfecto y el Hijo amado de Dios. Entonces, de esta misma forma que Faraón intentó destruir el pueblo de Dios, así también Herodes intentó destruir al Hijo de Dios. Toma los escritores sagrados inspirados por el Espíritu
para aplicar esa profecía a Jesús. En otras palabras, queridos hermanos, el oprobio y el vituperio de Israel también fueron consumados en ese vituperio que experimentó el ungido de Dios, nuestro Señor y Cristo, ya que las palabras del salmista que expresa la angustia de uno del pueblo dicen: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y eso lo aplica también, o es aplicado por el apóstol Pablo en Romanos 15:3 a Cristo mismo. El oprobio que padeció Israel era también el oprobio de Cristo. Lo mismo que el que padecen los cristianos hoy es también el oprobio de Cristo, como lo dice Filipenses 3:10. Así que en la vida de fe, hermanos, siempre va a persistir esa identidad. Y la bendición de la fe sigue siendo la misma. No importa en qué época estemos, sigue siendo la misma. Como por medio de la fe es la salvación, por medio de la fe se concede la gracia, así también el padecimiento que vivimos nosotros lo soportamos por fe en la gracia de Dios. La identificación de los padecimientos del creyente con Cristo es una enseñanza que está en el Nuevo Testamento y que produce gozo en medio de las aflicciones más grandes que nosotros podamos atravesar. Observe lo que dice Colosenses 1:25. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su pueblo. Pablo identifica las aflicciones de Cristo con los padecimientos que él estaba experimentando como apóstol por causa de la obra de Dios. Dice, por su cuerpo, que es la iglesia. Las aflicciones, hermanos, en la vida de la fe, en la vida de fe, son transitorias, son pasajeras, son momentáneas, pero producen en el creyente, como dice, un cada vez más excelente peso de gloria. Y Dios usa esas aflicciones para aumentar nuestra fe, para tratar con nosotros. La visión de la fe hace que nosotros superemos ese oprobio. La fe ve más allá del momento, ve más allá de la tribulación, porque la mirada se extiende al galardón. Dice aquí que Moisés hizo todo esto porque tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Qué es galardón aquí? La recompensa, la bendición de Dios, la promesa, el cumplimiento. La fe, hermanos, pone los ojos espirituales en lo que es definitivo y no en lo que es temporal. Esa enseñanza ya la estuvimos considerando antes también. Y algunos de los creyentes a quienes se les dirige esta carta, se les dirige esta epístola, estaban así, vean, dudosos. Ellos tenían dudas si permanecer firmes en la fe en medio de las dificultades o claudicar ante la persecución, ante el oprobio y volver al judaísmo, que era la amenaza que estaban viviendo y que tenían allí latente los receptores de esta carta. Y todo eso lo hemos estado contemplando a medida que hemos avanzando en los capítulos. ¿Va a decir algo? Quisiera notar algo que es bien interesante, el paralelismo que hace el autor de Hebreos, en este caso de Moisés y Cristo, y debemos de señalar varios aspectos que son pertinentes tanto a Moisés como a Cristo. Cuando el escritor de Hebreos está diciendo que él prefiere los vituperios de Cristo, el autor señala varios
paralelos que son identificables en los dos. En el caso de Moisés, comencemos porque Moisés es un hombre libre, no es un esclavo. Igual que el Señor Jesús. Jesús no era esclavo del pecado, era libre completamente. Dos, es un hijo, un rey. Moisés era hijo de la hija de Faraón y era considerado como hijo de un rey. El mismo caso del Señor Jesús. Tres, Jesús es el libertador que cambia completamente la historia del pueblo de Israel. De igual manera, Moisés, aunque es levantado en la corte, sin embargo, no prefiere, igual que el Señor Jesús, como menciona Filipenses, no toma el hecho de ser hijo de Dios. Moisés no toma el hecho de venir de la familia real como cosa que aferrarse, sino por el contrario, se une, se identifica con un pueblo, en primer lugar, que es cautivo, que es esclavo, que está siendo subyugado y maltratado, para darle una nueva identidad. Moisés es llamado para cambiar el estatus del pueblo de Israel y ser el libertador de Israel. El mismo paralelismo con Cristo. Sin embargo, en esa trayectoria de los dos sufren el oprobio, el menosprecio, el maltrato, el rechazo, ¿cierto?, de quienes se supone que son los poderosos, los fuertes. Y unimos entonces con lo que el autor menciona, que es igual o con lo que debe cada creyente compararse a lo mismo tanto a Moisés como a Cristo. Cada uno de nosotros sufrimos un oprobio porque no somos el pueblo gobernante. Por ser cristianos, el creyente es menospreciado, es rechazado, el predicador es maltratado, es vilipendiado, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual tiene la misma identidad que su Señor, que su Maestro, que es Cristo. En ese sentido, el autor de Hebreos hace ese paralelismo de Moisés, Cristo y el creyente, en el sentido de, utilizando el término oprobio, menosprecio, rechazo, etcétera, etcétera. Amén, gracias. Amén, así es. Como lo venimos diciendo, el pastor acaba de ampliar un poco, pero esa es la intención del autor de la carta. Tomar el ejemplo de Moisés, a quienes los hebreos respetaban mucho. De hecho, voy a volver a recordarles que esta carta es escrita principalmente a personas hebreas, judíos que se encontraban dispersos, padeciendo persecución, pero que tenían también una tentación de volver al judaísmo, volver a las cosas de la antigua dispensación, volver a los sacrificios, volver a todas esas cosas que hemos considerado. Y es un buen ejemplo Moisés porque para los hebreos era una persona especial, muy respetada, y el tomar su ejemplo de fe sirve como estímulo para esos hebreos, personas de su mismo pueblo, que estaban pasando por padecimientos por causa de Cristo. Y él toma lo oprobio, él toma los padecimientos de Moisés para aplicarlos, ¿verdad?, a sus receptores, a esas personas que se les escribe esta carta, para que como Moisés, ellos también rehusaran, tuvieran ese valor de
rehusar a cualquier privilegio, a cualquier cosa, a cualquier tentación, a cualquier persecución que pudiera hacerlos caer de su fe o devolverse. Y ninguno resume mejor esta enseñanza que Pablo cuando escribe que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por tanto, no desmayamos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí, ve, hermano? Ese ejemplo de Moisés también aplica a nosotros. Y Moisés no solo dejó su título, no solo rehusó a su título, no solo se identificó con los padecimientos y prefirió sufrir con los padecimientos y llevar los vituperios de Cristo, sino que además de eso Moisés deja Egipto. Dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sí ve, hermano, dónde tenía puesta la mirada este hombre? El descanso de la fe produce valentía del creyente. No es que uno sea valiente en sí mismo, sino que la fe, hermano, produce en nosotros valentía. Y Moisés fue un creyente en peligro. El escritor hace referencia a la salida de Egipto, que salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. En esa salida definitiva de Moisés, que más adelante, en 40 años después, sería utilizado para conducir a Israel a salir de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, durante 40 años más también en el desierto, allá a la tierra de Canaán, fue probado por Dios en la dependencia de la fe. Si hay algún relato con un gran dramatismo, es el que contempla el paso de esos 40 años que Moisés vivió en Madián, donde estaba pastoreando allí en el desierto las ovejas con su suegro, de su suegro. El tiempo iba pasando y Moisés seguía siendo un extranjero en esa tierra. Aparentemente, humanamente hablando, él no tenía ningún futuro que pudiera darle un motivo de esperanza. Solo dependía por fe de aquel que, siendo Dios, era capaz de cumplir sus promesas y de liberar a su pueblo. Paradójicamente, las ovejas que cuidaban no eran de del suegro. De igual manera, el pueblo que no era el pueblo de él, era el pueblo del Señor. Y en el tiempo del éxodo, ya cuando Dios va a hacer efectivo esa salida, se enseña que Moisés no tuvo miedo de la reacción de Faraón, que salió tras de los israelitas persiguiéndolos hasta el mar muerto. ¿Sabe qué dijo Moisés cuando el pueblo vio que delante estaba el mar y detrás venía el ejército de Faraón con toda para matarlos, para destruirlos? Moisés dijo: no temáis, estad firmes y ved. Mire lo que dice, cómo habla él, cómo le habla al pueblo: y ved la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque estos egipcios que han visto, le dice, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Esas son palabras de fe, hermano. Una confianza tremenda en Dios. Cuando en la primera salida que él tuvo de Egipto, salió huyendo con miedo a Madián porque había matado al egipcio. Ahora, en esta ocasión, hermanos, no hay ninguna expresión de fuerza humana, solo la dependencia de Dios.
del Omnipotente, del Todopoderoso, ¿verdad? Que sabía que iba a salvar y a guardar a su pueblo. Un argumento que favorece esta posición de que Moisés no tuvo miedo al salir es que dice dejó a Egipto. Significa en el original una salida definitiva. O sea, Moisés sale aquí consciente de que más nunca iba a regresar a Egipto. Así que esa referencia concreta aquí a la ira de Faraón, a la ira del rey que se menciona aquí, no asustó a Moisés. La confianza de fe que tenía Moisés en una provisión de Dios, en ese poder que sustentaba, en ese poder sustentador de Dios, la tuvo porque dice que él se sostuvo como viendo al invisible. El término viendo al invisible hace referencia a ese Dios trascendente, a ese Dios inmortal, a ese Dios, como dice Pablo en 1 Timoteo, un Dios que habita en luz inaccesible, que nadie ha visto ni puede ver jamás. Eso es lo que da a entender aquí. A ese invisible que se le había manifestado allá en Horeb, en la zarza que ardía, y que él escuchó su voz, pero que no lo podía ver, a ese invisible fue que se mantuvo viendo Moisés, no con sus ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe se sostuvo Moisés allá en la soledad en Madián, como antes lo hizo Abraham, cuando Dios le manifestó su gloria. Ahora aquí Moisés también renueva sus fuerzas y su confianza y su firmeza viendo el poder de Dios. Triunfa la fe otra vez aquí, ¿verdad? De nuevo triunfa la fe en Dios, y por medio de esa fe, confiando en sus promesas, confiando en la palabra, él abandona Egipto e inicia un largo periodo de peregrinación, solo descansando en el poder de Dios, solo descansando en la providencia de Dios, solo descansando en la palabra y omnipotencia de Dios. Por eso dice el versículo 28 que Moisés por la fe también celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esta experiencia de la Pascua también es muy importante porque se refiere al periodo de la primera Pascua que es celebrada y que se realizó literalmente el día 10 del mes de Abib, que corresponde a entre marzo y abril en nuestro calendario, ¿verdad? De Nisan, el mes de Nisan. Y dice aquí que celebró, viene del verbo hizo, o sea que llevó a cabo, indicando que Moisés hizo conforme Dios le mandó exactamente que hiciera. Ni una más, ni una menos, ni le quitó, ni le puso. Y esto, hermanos, también es muy importante por el simbolismo que encierra la Pascua. Todos sabemos que se tenía que sacrificar un cordero por familia. La familia que no le alcanzara para un cordero se podía juntar con otra, pero que al final esa sangre iba a ser untada en los postes de la casa, de la puerta de la casa y en el dintel. Y que esto haría que Dios pasara, porque Dios pasa por Egipto. Lo que sucede ese día es que Dios pasa por Egipto, literalmente. El juicio de Dios pasa, ¿verdad? O Dios más bien pasa y trae juicio. ¿Cómo? Ejecutando la muerte. Pero a la vez Dios pasa por alto, o se salta, las casas de aquellos que tenían la sangre del cordero. Así que todo esto es un simbolismo de la redención y de la liberación que descansa en el hecho de un animal que se sacrificaba, que estaba dispuesto para ese fin. Y todo esto apunta a Cristo, ¿verdad? Ese simbolismo
apunta a la obra de Cristo, que fue destinado, que fue separado desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros y liberarnos y redimirnos, como lo dice Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese Cordero Pascual, y no me gustaría entrar en detalles, pero ese Cordero Pascual debía ser sin defecto. Debía apartarse en el día 10 para ser sacrificado en el día 14. 4 días ahí en observación, para que no mostrara ningún defecto. Y todo eso apunta a la perfección de Cristo, ¿verdad? De cómo Cristo fue ese ser perfecto, ese Cordero perfecto, que fue inmolado por todo su pueblo y por todos nosotros. Y el autor dice aquí que también Moisés echa la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Entonces la sangre de ese animal servía en esta Pascua para ponerla, como ya dijimos, en los postes y en el dintel de las casas de cada familia. Y esa sangre puesta era una señal que Dios establecía para que el exterminador que le iba a enviar no matara a los primogénitos de esa familia, sino que pasara por alto las casas de los creyentes de Israel. La paz estaba asegurada para quienes por fe se refugiaban bajo la sangre de ese cordero de la Pascua, y las familias que comían el cordero también. Todo eso tiene un simbolismo, debían hacerlo como si estuvieran marchando con sus cinturones apretados, tenían que tener el bastón en la mano, tenían que comerlo apresuradamente, y todos estos elementos de fe se aprecian acá en este simbolismo. Así que todo esto, hermanos míos, la sangre del Cordero inocente sustituía en figura la vida del primogénito Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios, que sería sacrificado para salvarnos de la condenación, del juicio que se cernirá sobre todos aquellos que no crean. Y como dice, hermano, la Escritura, nosotros podemos tener esta confianza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros. Y así como los que estaban cubiertos con esa sangre de ese Cordero Pascual, no cayó el juicio de Dios sobre ellos, no vino la muerte. El día que Dios llame a juicio, hermano, nosotros tenemos la confianza en que no vamos a ser condenados, que no hay condenación para nosotros. Así que la Pascua en sí, celebrarla, era un acto de fe. Y Moisés dice que lo hizo, porque era una señal que impediría que esa casa fuera destruida. Lo otro que nos dice, hermano, el versículo 29, ya para ir cerrando, es que por fe cruzaron el mar. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La victoria de la fe se pone de manifiesto, se pone en evidencia por el paso que el pueblo hace por el mar. Es el último acontecimiento que se menciona aquí con referencia a Moisés. Entonces, ese paso por allí fue un triunfo de fe, ya que por la fe pasaron, dice aquí, el mar rojo como por tierra seca. Moisés condujo a los israelitas desde el lugar de la esclavitud en Egipto hacia el desierto, pero no por iniciativa propia, sino siguiendo a Dios, siguiendo esa columna de nube que Dios enviaba para conducir al pueblo. Y Dios endurece el corazón de Faraón para que Faraón se meta a perseguir el pueblo, tratar de recuperar los esclavos. Y dice aquí que esa palabra es una palabra que habla como de tentación. O sea, lo que dice aquí es, o lo que quiere transmitir el texto es que los egipcios se sintieron, cuando vieron pasar al pueblo, ellos se sintieron tentados también a pasar por allí.
pero eso fue obviamente producto de la fe de algunos, o la fe de los creyentes, hermanos, se convierte en maldición para los no creyentes. Y el faraón se mete por allí, pero todos sabemos que fueron ahogados, fueron destruidos por el Señor. Era una situación desesperante, humanamente hablando, ellos no tenían salida. Por el frente estaba una barrera natural que era el mar, por detrás venía el ejército de Faraón acercándose. Sin embargo, la fe de Moisés se aprecia al tratar de... Vean la salvación de Jehová hoy, porque los egipcios que ustedes han visto hoy no lo volverán a ver. Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Moisés no sabía cómo Dios iba a resolver ese asunto, hermano, pero tenía confianza. Tú eres Dios, Él sabrá cómo hacerlo. Moisés no sabía que Dios iba a abrir el mar, no sabía la forma, pero tenía la confianza en que algo iba a hacer Dios y no los iba a dejar caer en manos de sus enemigos. Y Dios le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Dios ordena a Moisés usar un instrumento que es su vara, por medio del cual manifestaba a Dios su poder. Y él usa su vara y Dios divide el mar. El paso del pueblo fue como por un camino seco, dice aquí. Y Dios utilizó un viento recio para separar las aguas y secar el camino por donde todo el pueblo pasó al otro lado. El escritor de la epístola recuerda este aspecto diciendo que por la fe pasaron el mar rojo como en seco. Y es importante, hermano, porque hay muchas personas en la actualidad, incluso dicen que creen en Dios, que quieren desmentir este hecho, de que eso se produjo fue por cosas naturales, por cuestiones meteorológicas, por cuestiones de la naturaleza, sopló ese viento y abrió y pasó el pueblo y no sucedió lo que sucedió. Pero no, la Escritura dice que todo fue hecho por el poder de Dios. Dios es el que manda ese viento, Dios es el que sostiene ese mar como si fuesen unas paredes y hace que el pueblo salga justo en el momento que Faraón intenta pasar. Dios hace que las aguas caigan sobre ellos. En la fe de Moisés, hermanos, nos enseña a aceptar la voluntad de Dios, a confiar en Dios, a marchar solo como respuesta y a movernos solo como respuesta a la palabra de Dios, a no movernos por lo que nos parece a nosotros, por nuestras convicciones o qué sé yo, ¿cómo diría? Se me escapa el nombre, intuición o cosas así, sino solo movernos por lo que Dios nos dice en su palabra. Eso nos enseña la fe de Moisés, a confiar, a responder a la palabra de Dios ante cualquier situación. Moisés siempre se sostuvo como viendo al invisible. Así que, mis hermanos, todo lo que acabamos de ver en la vida de Moisés tiene aplicación en nosotros. Todo. Por fe, creer en el Señor, creer en su palabra. Debemos confiar como confió Moisés. Debemos poner nuestra mirada en el galardón. Amén. Debemos sostenernos viendo al invisible. Y debemos estar dispuestos a renunciar a todas aquellas cosas que puedan convertirse en un impedimento para seguir a Dios. Que puedan convertirse en un obstáculo que nos impida darle gloria a Dios. Y confiar únicamente en su palabra y responder y moldear nuestra vida por esa palabra que Él nos da en sus sagradas escrituras. Amén. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, la cual manifiestas dándonos esta oportunidad de escuchar tu palabra, de recibir lo que tú, Señor, nos hablas a través de la Escritura. Oramos que tu Espíritu Santo, que el Espíritu Divino aplique tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y podamos ser moldeados
podamos ser cambiados, podamos ser transformados por esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.